damos la bienvenida a nuestra reunión online. Te damos la bienvenida al Centro Cristiano Antorcha. Somos una gran familia. Casa de los Valientes. Mientras nos preparamos para juntos celebrar a nuestro Dios, te contamos que podemos encontrarnos en línea. En Facebook somos Centro Cristiano Antorcha. En Instagram somos CC Antorcha. Y en YouTube somos Centro Cristiano Antorcha. Hoy somos una iglesia online, pero que está cerca de tu necesidad y queremos escuchar. Podés ponerte en contacto con nosotros utilizando el servicio de mensaje directo en nuestra fanpage de Facebook. Comunicate telefónicamente al 478-4797 de lunes a viernes de 9 a 13 horas o escribinos a contacto@ccantorcha.org. Ahora estás invitado a disfrutar un poderoso tiempo de celebración a Dios y un encuentro con su palabra. Estás en el Centro Cristiano Antorcha. Somos una gran familia, Casa de los Valientes. Y les invito para eso que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio según Mateo, el capítulo número 2. Voy a leer el versículo 1 y 2 y vamos a trabajar solamente con este texto como base escritural para la palabra del día de hoy. Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2 dice de la siguiente manera: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Segunda entrega de esta corta serie que lleva por título Salvar al Salvador, y el subtítulo de la palabra del día de hoy es Cuando adorar es una gran necesidad. Cuando adorar no es religiosidad, no es cosa institucional, no es un asunto de tradición familiar, sino que adorar es una necesidad personal. Voy a trabajar con ese tópico en el día de hoy. La semana pasada consideramos a un personaje siniestro que aparece en la Biblia llamado Herodes, conocido como Herodes el Grande, rey del área de Judea para aquellos días, los días en que nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y vimos de él una actitud bastante hipócrita, vimos de él una actitud bastante manipuladora, porque lo que él buscaba no era en absoluto ir a adorar al niño Jesús que había nacido, sino que estratégicamente enterarse dónde estaba el niño a través de los reyes que vinieron de Oriente y de esa forma acabar con la vida de ese niño. Porque en esa neurosis, esa locura de este personaje llamado Herodes, él no iba a admitir que hubiera alguien que hiciera competencia contra él, de modo que perdiera la posición, que perdiera el poder que le daba la posición de rey y principalmente la permanencia en esa posición. Finalmente, guste o no, Herodes se quería acercar a Jesús, pero se quería acercar con la actitud incorrecta. En esta segunda entrega quiero que consideremos la forma en que los que se llaman los Reyes Magos se acercaron al Señor Jesucristo, y definitivamente de ellos, vamos a obtener algunas enseñanzas. A modo de introducción diré dos o tres cosas que me parecen pertinentes para saber exactamente hacia dónde vamos con esta revelación ahora. Lo primero que diré es algo que reconoce todo el mundo, y es esto: absolutamente todos, no algunos, sino que absolutamente
todos los seres humanos, los que nacieron, los que vivieron, los que murieron, los que nacerán, los que vivirán después de nosotros, si son seres humanos, por naturaleza son adoradores. Todo ser humano por naturaleza es adorador. No necesariamente es adorador de Dios, pero es adorador de algo. Y voy a tratar de explicarlo. Quiero decir con esto que todo ser humano tiene la necesidad de reverenciar, de respetar, de honrar, de rendir inclusive culto a un ser que ellos, como seres humanos creados, finitos, consideran un ser trascendente, un ser en lo posible eterno, un ser en todo caso mayor, un ser ciertamente divino. Todo ser humano tiene necesidad de rendirle culto a ese ser trascendente. Ahora, si usted y yo somos lo suficiente observadores del fenómeno, nos vamos a dar cuenta que todos los seres humanos siempre adoran algo, siempre. Inclusive los seres humanos que están en el culto en esta mañana. ¿Hay algún ser humano? Tenemos unos 20. Los extraterrestres que llegaron, también Estevita, tienen necesidad, siempre andan adorando algo. Lo que pasa es que no nos tomamos el tiempo, ni miramos, ni enfocamos el fenómeno desde esa perspectiva, pero todos los que estamos aquí adoramos algo o adoramos a alguien. Bien, si usted está casado, casada, tiene que haberle dicho alguna vez a su esposo o a su esposa, te adoro, ¿sí o no? Dios mío, no me asusten, pecadores. Les tiene que haber dicho alguna vez te adoro, sí. Claro que sí. Ahora, cuando le dijimos a la esposa o al esposo te adoro, no estábamos haciendo una especie de competencia contra Dios. Adoro tanto a mi esposa que no adoro tanto a Dios. No, es una cuestión natural. Eso surge de la propia relación y principalmente surge del amor que nosotros tenemos hacia esa persona. Pero si quiere que abrimos el juego y el círculo, notaremos que el fenómeno de que siempre adora a algo el ser humano se lo ve en todas partes. Se lo ve, por ejemplo, en los autos, en las calcomanías, en las cositas que cuelgan de los espejos retrovisores. Se lo ve en los colgantes que usa la gente. Se lo ve inclusive más todavía en los tatuajes. Yo no sé si usted sabe lo que es un tatuaje, pero ¿quiere saber qué adora alguien? Sin que le pregunte, mírele el tatuaje, ¿bien? Y tiene al Diego, y lo tiene a Messi, y lo tiene a Chávez, y lo tiene a, no sé, a quien se le ocurra, lo tiene a una cruz, tiene la figura de un Señor Jesucristo, la imagen de una virgen, tiene una infinidad de cosas, inclusive tatuado el nombre de su esposa, de sus hijos, y tiene como 21 hijos. El tema es que adora y lo expresa de alguna forma, de alguna manera. Ahora, todo eso hace que el ser humano sea imposible que niegue de que necesita adorar, ¿bien? Necesita rendir culto, amor a ciertas cosas, a ciertas personas. En Ciudad de México salí a hacer una caminata y me sorprendió ver algo. Y con esto quiero decirlo intencionalmente, porque me encontré en una calle que es una explanada a una de las principales construcciones de fe religiosa en esa ciudad, en ese país, una señora, una dama, sentada de espalda al templo grande y caminando, solo apoyándose con sus puños. Más explicaciones no le puedo dar, ¿verdad? Sentada y hacía fuerza con los puños y así iba caminando hasta llegar a donde estaba el gran templo. ¿Por qué hacía eso? Si alguien que no respeta las creencias dirá, pero qué ridículo, que se pare, mire de frente y vaya corriendo y llega enseguida. Lo que pasa es que tiene una creencia. Por eso toda creencia es respetable, inclusive la que usted considera la más loca, la más sin sentido que pudiera parecer. Lo cierto es que es una creencia personal y ella había hecho aparentemente
simplemente una promesa, y por eso entonces caminaba de esa forma para cumplir lo que le había prometido a quien era el personaje principal de ese templo. Puedo estar buen tiempo diciendo ahora que todos los seres humanos son adoradores. Cuando usted ha ido por la ruta, ¿sí o no? ¿No has visto pequeños santuarios? Y según lo que se cree del santuario o de a quien se le hizo el santuario, será mayor o será menor. Lo cierto es que la gente tiene necesidad de adorar. ¿Por qué? Porque la gente por naturaleza es adorador de algo. Ahora, a la pregunta es, ¿y por qué hacen esas cosas los seres humanos? Básicamente aportamos por lo menos dos respuestas. Básicamente adoran porque lo hacen por un eterno sentido de dependencia y de afecto, y por otro lado, por una necesidad implícita de recibir ayuda a ese a quien adoran. Si seguimos en la línea del humor, por lo general, cuando ella le dice a él te adoro, él se derrite, pero ella inmediatamente le dice, vi unos zapatos que no te imaginas. O sea, lo derrite y le saca la chequera, dice en otro país. Entonces, ¿el punto cuál es? El punto es que la gente adora algo o a alguien por estas dos razones. Por lo menos. La primera, la vuelvo a repetir, porque tiene un sentido, y este sentido de dependencia es prácticamente eterno. Todos los que estamos aquí tenemos este sentido de dependencia activo. Inclusive aquellos que dicen no necesito de nadie. No sé si te has encontrado con alguno de ellos en los caminos de la vida. Todos dependemos de alguien. Bien, la vez que le dije a la pastora, yo puedo vivir sin vos. Y me miró así como diciendo, te ministro ya de derecha a izquierda. Y acto seguido le dije, pero no quiero vivir sin vos. ¿Por qué? Porque no puedo vivir sin vos. Yo he dicho esto en algunos lugares y me han dicho lava ropa. Y me han dicho mantenido, y me han dicho unas barbaridades, porque inclusive vivimos una sociedad tan machista y el macho no depende de nadie, pero anda cazando mujeres como usted no se imagina. Lo cierto es de que tenemos un sentido de dependencia, por eso adoramos a papá y a mamá, por eso adoramos a nuestros hijos, por eso adoramos a Dios o por eso adoramos a alguna deidad. Sentido de dependencia, y esto no se irá de nosotros. Y lo segundo es una necesidad implícita de recibir ayuda. Necesito ayuda. Necesito un favor, necesito un beneficio, y por lo general el que adora a algo o a alguien no solo que depende de él, sino que necesita un favor de ese y espera ciertamente que se lo dé. Eso hace increíble, eso hace que se fortalezca una conducta que si aquel objeto al que yo adoro me da lo que yo necesito, entonces yo voy a hacer algo por él. Como siempre, ser humano, todo es una transacción. Inclusive hacemos negocios con Dios. Si usted me da trabajo, le prometo que voy al templo. Dice, una vez al templo. ¿Y qué está haciendo? Cumpliendo una promesa. La pregunta es, ¿eso enseña la Biblia? En absoluto, le aseguro que eso no enseña la Biblia. Así que, una manifestación de esto que estoy planteando se dio en los días que de Oriente vinieron a adorar al Señor Jesucristo, según dice el texto bíblico, unos magos. Para aquellos que no leen la Biblia ni por casualidad, debo decir que magos no tiene nada que ver con magia, nada que ver con trucos, con cartas que aparecen y desaparecen. No, magos no es buena traducción de Reina Valera 60, porque lo mejor es expresarlo de la otra manera. Sabios, filósofos, astrólogos en la línea de los astrónomos. No eran astrónomos como los que tenemos actualmente, pero lo cierto es que es gente especializada que ocupaba su vida y ofrendó su vida para tratar de conocer la información del futuro, pero la información del futuro lo más certero posible. Era gente que estudiaban las leyes, que estudiaban las profecías, que estudiaban las cosas que se dijeron en ciertos años y trataban de ver de qué manera se podrían cumplir si es que ya no se habrían cumplido. Estos sabios
estos filósofos, gente que se ocupaba de discernir el futuro, vinieron de Oriente para adorar al Señor Jesucristo. La Biblia dice que eran magos, habla de un plural. Esto de Melchor, Gaspar y Baltasar es una más de tantas tradiciones que aparecen a nivel de la fe cristiana, pero de hecho lo más exacto es que era una verdadera compañía de gente sabia que se habían organizado para venir a adorar al rey de los judíos, que según ellos testimonian, no va a nacer, sino que ya afirmaban, él ya ha nacido. Espero que le interese a alguien esta palabra. Bien, seguimos entonces. ¿Por qué? Porque estos gestos de estos magos, de estos sabios, de estos filósofos, es interesante, o en todo caso parte de estos gestos, nos dan a nosotros lo que yo llamo los componentes vitales de una adoración efectiva. Los componentes vitales de una adoración efectiva. Estoy tentado a hacer la pregunta: ¿cuántos quieren aprender a adorar? Pero me parece como presumir demasiado. Pero lo cierto es que lejos de luces, sonidos, monitoreo, stage, mic, lejos de tantas cosas que usamos hoy, lo cierto es que la adoración tiene sus partes, sus componentes que son vitales y la definen como tal. Si la mesa de 4 patas tiene 4 patas para ser mesa, entonces la adoración efectiva tiene componentes que no pueden ser reemplazados. Si tengo la expectativa de que los que vengan hoy, el próximo domingo, porque hoy les daré las 3 primeras y la segunda tanda de 3 el próximo domingo, tengo el objetivo de que podamos aprender a adorar para que nuestra adoración no solo sea más efectiva, sino que como resultado de una adoración honesta y efectiva haya una evangelización imparable de parte de la iglesia, por lo menos desde nuestra ciudad. Consideremos ahora entonces el componente vital de una adoración efectiva. Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Primer elemento, diga conmigo, primer elemento. El primer elemento es el objeto de la adoración. El objeto de la adoración. ¿Dónde está el rey de los judíos? No fue dónde está el papá del rey, dónde está la mamá del rey, dónde está la familia del rey, dónde está, no. ¿Dónde está? Muy puntual, muy personal, muy objetivo, muy intencional. ¿Dónde está el rey de los judíos que según nuestra investigación ya ha nacido? Lo que me dice la Biblia a mí es que ellos están buscando encontrar el objeto de su adoración. Lo interesante es que estos magos, estos filósofos, estos sabios, ellos saben lo que están buscando. Dios mío, alguien que me escuche. Ellos saben lo que están buscando porque ellos saben lo que van a adorar. De hecho, porque para ellos no es lo mismo adorar cualquier cosa. Si no está el objeto de su adoración, no tiene sentido su adoración. El objeto de su adoración, permítanme llamarlo de esa forma, es el rey de los judíos, un niño que ya ha nacido. Lo que estoy leyendo entonces entre líneas es que estos sabios necesitan adorar, porque por naturaleza humana necesitan adorar, pero según me doy cuenta, no van a adorar cualquier cosa. Bien, si hay un principio básico para una adoración efectiva, es que no adoramos cualquier cosa. Es que sabemos a quién adoramos y adoramos porque nosotros investigamos el objeto de nuestra adoración. Esto hace que abra un paréntesis y diga
en un culto típicamente evangélico, la pastora nos dijo hoy, levanten sus manos. Antes que ella terminara manos, yo ya había levantado mis manos. Pero de hecho me doy cuenta y ya lo sé que hay algunos que no levantan sus manos y el que está al lado le dice, levanta las manos, y las levanta, tipo asalto, ¿verdad? Entonces, para los fines de la fotografía de la multitud queda bien, pero a los fines de definir si la adoración es efectiva, hay un problema. Porque la adoración efectiva es aquella que yo realizo porque yo sé el objeto al que adoro. Yo concluí y llegué a la conclusión, soy reiterativo, quién es al que yo voy a adorar. Lo que está claro entonces es que los reyes no vinieron hasta el lugar, en este caso Jerusalén, a hacer turismo religioso, ellos vinieron a adorar. No vinieron a tomarse selfies con Herodes, no vinieron a tomarse una foto en la plaza, no vinieron a hacer un recorrido religioso de Jerusalén y en posterior de Belén. Ellos vinieron a una sola cosa, a rendirle culto a un niño que según sus cálculos, sus investigaciones y sus conclusiones ya había nacido y era el rey, el Mesías. Bien, de hecho no venían a adorar a un futuro milagrero, a un futuro predicador, palabrero. Ellos vinieron a adorar a quien cuando nació en su condición de rey. Ahora, vinieron a adorar en concreto al rey. Damas y caballeros, no se puede adorar a la nada. No puedo decir yo que amo a mi esposa y quedarme ahí. De hecho, alguien me pregunta, ¿por qué yo amo a mi esposa? Yo debiera tener respuestas. Y las respuestas no son tecnicismos de libros del amor, sino que la respuesta viene de la vivencia y de las convivencias que uno tiene o yo tengo con ella. Entonces, ellos vinieron a adorar a Jesús. ¿Por qué vinieron a adorar a Jesús? Porque no es cualquier niño, porque no es un niño más que le pusieron Jesús, porque es el rey, es de los judíos y ellos no eran judíos. Ellos eran humanos que vivían en otras latitudes. Por eso voy marcando con fuerza esta enseñanza. Toda adoración tiene un objeto. Y el objeto de los magos era el rey de los judíos, siendo que ellos no eran judíos. Para mí eso es, pero estremecedor. Entonces, cuando esta enseñanza la traemos a nuestros días, puedo decir, no venimos a adorar por lo lindo del templo. Yo he escuchado personas que no entran a un templo que se cae a pedazos porque se está por caer a pedazos. Y he visto a otros que les gusta entrar a templos que uno se queda a dormir en esos templos. Entré a un templo en el país del norte al baño, pues usted sabe todo, hasta los ministros del Señor, vamos a ese lugar. Y cuando entro tenía cuadros colgados. Me dio vergüenza entrar al baño y proponerme con la batalla que todos batallan en un lugar como ese. Aparte, pues había un cuadro enfrente mío de $20,000. Dios mío, voy a poner un cuadro de ese dinero en un baño. Pero lo cierto es que es un edificio consagrado al Señor. No vengo a adorar por lo lindo y no adoro por lo feo del templo. No venimos a adorar por el sonido ni por las luces, sino que venimos a adorar por el objeto de nuestra adoración. Y el objeto no es el pastor, la pastora, el equipo pastoral, los de alabanza, los de adoración. El objeto de la adoración del cristiano es el Señor Jesucristo. Por Él venimos. ¿Por qué nuestro objeto de adoración es Jesucristo? Mírenme acá. Porque creemos que solamente Él puede hacer y solamente Él puede decir lo que nadie puede hacer y lo que nadie puede decir. Por eso mi devoción, por eso mi entrega, por eso mi confianza en Jesucristo. Porque lo he diferenciado, lo he distinguido del montón que presume resolverme la vida a mí. Así las cosas, cuando no es Dios, no sé si usted lo sabía, cuando el objeto de mi adoración no es Dios, sino que es un ídolo, eso se llama idolatría.
Y la Biblia condena la idolatría, no porque no la puedas practicar, al fin y al cabo cada uno adore lo que quiera. Pero en términos de Dios, yo no puedo hacer de esta san botella un ídolo y poner la san botella a la altura del Dios que dio la vida para que alguien creara la botella. Esto es como relajar o como rebajar a tu esposa o a tu esposo y ponerlo a la altura de cualquier mujer o cualquier hombre del mundo. Entonces, de hecho, esta botella que es mi ídolo y yo la adoro, no puede hacer lo que Dios sí puede hacer. No puede decir lo que Dios sí puede decir. Entonces, pero así todo, también por naturaleza caída, el ser humano no quiere adorar a Dios, se elige una botella o se elige un ídolo. Eso es idolatría. Ahora, lo otro, cuando no es Dios, pero es un ícono o una imagen, eso se llama iconodulia. ¿Sabías eso, verdad? Iconodulia. Cuando de pronto tienes una imagen de alguien y usted tiene que haber escuchado de que la imagen lloró. Bien, de hecho, insisto y vuelvo a introducir paréntesis aquí, es totalmente legítimo que la gente adore lo que quiera y debemos respetar que la gente adore lo que quiera, incluidas las imágenes. Ahora, la iconodulia es precisamente quitar a Dios y poner en el lugar de Dios una imagen del tipo que sea. Le rindo pleitesía. En ambos casos, los objetos de adoración no son Dios, porque no hacen nada de lo que solo Dios puede hacer, y fundamentalmente porque no tienen vida. Habrá escuchado alguna vez, adoramos a un Dios vivo, y a veces suena a una especie de frase hecha entre nosotros, pero quiero imaginar qué sería de mí que yo adore a algo que no tiene vida. Ahora, en esta línea de pensamiento, adoras, así las cosas, adoras porque decidiste hacerlo. ¿Por qué vinieron los magos de Oriente a donde estaba el niño? Simple, porque ellos tenían necesidad de adorar y ellos decidieron adorar a ese niño. Ahora, la pregunta es, si ellos no tenían muchos objetos, si no tenían deidades para adorar en su propia tierra y en su propia cultura, la respuesta es sí. Claro que tenían una variedad enorme de objetos, de imágenes, de deidades donde ellos vivían. Pero ellos, entre todos los que podían adorar en su propia tierra, decidieron por adorar a un niño que, según lo habían ellos investigado, era el Rey Jesús. Eso me dice a mí, adoración, señoras y señores, es una decisión. Es una decisión personal. Adoras porque decidiste hacerlo. No adoras estando en un culto porque no has hecho esa decisión. Adoras lo que querías adorar porque decidiste adorar eso. Yo adoro a Cristo porque decidí adorarlo a Él. Adoro a Dios porque esa es mi decisión. Las razones son simples. Solo Dios me da la vida porque está vivo. Solo Dios tiene poder que no tienen los ídolos. Solo Dios tiene palabra que no me dan las imágenes muertas. Por eso en el Dios vivo puede descansar mi alma. Como respuesta, adoro a Dios por eso. Por eso, diga fuerte, por eso, no sirve traer a nadie a la fuerza a un lugar de adoración. De hecho, yo lo practiqué muchas veces. Y lo he dicho, estoy orando para que vengas. ¿Qué es lo que hace el otro? Levanta defensas para no venir. Entraba al banco en alguna ciudad del mundo para que no hagan asociaciones ustedes, y cuando voy a abrir la puerta del banco aparece un cristiano del otro lado. Eso es mala suerte, encontrarte con el pastor entrando al banco. Y ni buen día me dijo, pero me dijo, el domingo voy. ¡Wow! No sirve traer a nadie por la fuerza. No sirve traer a nadie por negociación. Escuche esto, negociación.
Este domingo yo voy, pero sí tal cosa. Escuche esta. Yo voy al culto el domingo a tu iglesia. ¿Cómo se llama? Yo voy el domingo. Pero al mediodía nos juntamos todos en casa con mi familia. ¿What? Diga, ¿qué es eso? Estos reyes no vinieron de lejos habiendo hecho negociaciones con su gente allá. Ellos vinieron por decisión propia para adorar el objeto de su adoración. No sirve venir al templo a adorar para quedar bien con otro. Sirve venir a adorar por decisión propia. Querida iglesia, nada del culto, aunque esté el gran adorador intergaláctico que nos visita, nada de un culto te será edificante si no decides que así sea. Porque tendremos todos cara de adoradores y en medio de algunos con cara de que no me gusta estar acá. Entonces, lo primero que constituye una adoración efectiva es el objeto de la adoración. El segundo componente vital de una adoración efectiva es la necesidad de la adoración. Seguimos con el mismo texto. Vinieron del oriente a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey que ha nacido? Podrían tener muchas razones para hacer la pregunta, pero inmediatamente dan la aclaración y la respuesta, porque hemos venido a adorarle. Hemos venido a adorarle. La necesidad de la adoración. Nada es más movilizador que tener una gran necesidad. Ellos necesitaban no solo conocer al rey de los judíos, sino que también necesitaban adorar al rey de los judíos. Nada moviliza más que una necesidad. ¿Se acuerdan cuando dolía la cabeza? De hecho, aunque te estén regalando, no sé, un cheque de $1000, bueno, quizás se te pasa el dolor con ese cheque, ¿no? Pero lo cierto es que es tal el dolor que necesitas un calmante. Me duele la muela, necesito un calmante. No tengo trabajo, necesito un trabajo. No tengo paz, necesito paz. Nada mueve más al ser humano que una necesidad. Y no estoy diciendo que eso esté mal. Usted y yo funcionamos por necesidad. Ahora bien, ¿podrían haber adorado al niño Jesús que ya había nacido a la distancia? La respuesta desde el concepto de la omnipresencia de Dios es sí. Podrían haber adorado a Cristo a miles de kilómetros de distancia. Y si hubiera existido el online, sí, bueno, José habría estado filmando a María, Jesús, a ver, ponete al lado, la mulita al lado y una ovejita para mostrarle a los que están lejos cómo fue el nacimiento del Señor. Podrían haber adorado a la distancia. Ahora bien, lo que está claro es que nada reemplaza, ¿me pasa el teléfono, amor? Nada reemplaza el estar ahí, el mío, en vivo y en directo, ¿bien? Nada reemplaza estar de cuerpo presente. Gracias, pastora de mi alma. Cuando quedé varado, no por 15 días, sino por casi 80, en el tiempo de la pandemia, ¿se acuerda? Usamos este aparatito con la pastora un montón. Y yo le decía, ponete cerquita, y le daba besos y abrazaba. Pero qué feo que es abrazar un teléfono y darle besos a una pantalla fría. Hasta que llegué, a puro milagro, a casa, y eso fue otra cosa. Diga, eso fue otra cosa. Entonces, este es el punto. Nada hay como estar de cuerpo presente. ¿Bien? Alguien puede decir, yo no voy al templo porque yo tengo mi culto de adoración en mi corazón con mi Cristo. Oh, bueno. Alguien dijo, no hace falta que yo me arrodille porque mi corazón está quebrantado. Oh.
Muy bueno, muy bueno. ¿Por qué tengo que ir a adorar al templo cuando puedo adorar a Cristo aquí en casa? ¿Acaso Cristo no está conmigo en casa? Digan amén. Claro que sí. Pero hay un detalle que no te lo da estar en casa. Por eso los reyes sabían. Y de hecho, nos vamos a encontrar con varios de estos en el cielo, porque ni los nombres de ellos tenemos. Pero cuando lleguemos, van a andar ahí con pecho ancho. ¿Bien? Como nosotros somos. Armaron historias de nosotros como usted no imagina, y los reyes y qué sé yo. Pero lo cierto es que ellos viajaron porque tenían necesidad de ver, de tocar, de sentir, de oír al rey que había nacido. Definitivamente nada reemplaza eso. Necesitaban los reyes estar frente al niño. Y escuche esto, por favor, recta final de esta palabra. Tu necesidad de venir a un culto es directamente proporcional a cuánto deseas estar con Jesucristo. Estar con la iglesia. Porque de no ser así, te dará lo mismo venir o no venir, o quedarte, pero no habrás adorado de cuerpo presente. Así las cosas. ¿Por qué dice esto, pastor? La necesidad de la adoración. Los comentaristas más serios hablan de dos posibles itinerarios del camino y de la ruta que hicieron los reyes, esta compañía, para venir a adorar al Señor Jesucristo. El primer itinerario plantea de que los filósofos, los magos, salieron del país llamado Yemen para nuestros días, al sur de la península arábiga, cruzando todo Egipto hasta llegar a Belén. El segundo itinerario, plantean algunos comentaristas, es que ellos salieron de lo que se conocía como Persépolis, que hoy se conoce como el país de Irán. Tuvieron que cruzar Irak, Siria, Líbano y Palestina. Para ambos casos, cualquiera haya sido el itinerario, el viaje duró no menos de 83 días. Y no recorrieron, sino por lo menos hasta 2.000 kilómetros, una compañía entera viajando en camello. 83, 85 días, 2.000 kilómetros en camellos. ¿Para qué? Para ver a un niño que ellos decían era un rey, había nacido y lo querían adorar. ¿Por qué hicieron eso? Damas y caballeros, ellos dijeron, hemos venido a adorarle, hemos venido a rendirle culto. No nos dieron la información, la investigamos después. Hicimos 2.000 kilómetros, viajamos 83 días, cabalgamos arriba de camellos solo para adorarle. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad de ¿qué? De adorarle. Señoras y señores, nadie que quiera adorar con efectividad lo hará por otra razón que no sea porque necesita adorar a Jesús. La necesidad les hizo estudiar la promesa del nacimiento de un Mesías, del nacimiento del Rey de los judíos. ¿Qué es lo que los movió a investigar? La necesidad. Quiero saber más de Él. La necesidad les hizo discernir y descubrir que una estrella, que una estrella se diferenciaba de las demás estrellas al moverse autónoma e intencionalmente, direccionalmente hacia donde estaba el niño. Y ahí hay otra enseñanza. Suponga usted que sale ahora en la noche y hay una estrella que baja hasta donde usted puede ver 10 kilómetros, 15, 20 kilómetros, y se mueve cuando usted se mueve y te va guiando. Pasarán 10 minutos y dirá, si vas con tu marido, esa estrella se mueve. ¿What? Se mueve y nos sigue. Y va para casa. Y ahora baja. De hecho, la tradición del niño Jesús con el rostro iluminado surge precisamente de esto. Que como llegó donde estaba el niño, lo iluminó. Y eso quedó como el niño Jesús con el rostro iluminado. Es un evento ciertamente interesante, atípico. Pero la enseñanza, ¿cuál es? Adorar a Dios
no hace a Dios mejor o peor Dios. Adorar a Dios me transforma a mí. ¿Y por qué me transforme a mí? Sencillo, porque si la estrella representa a Dios, es Dios mismo el que nos dirige para satisfacer nuestra necesidad solamente en su persona. Si la estrella la manejaba Dios, crea usted o no lo crea, y la estrella llevó a los magos a donde estaba Jesús, el mensaje es fuerte. Dios está interesado en satisfacer tus necesidades. Dios mismo te dirige a donde puedes encontrar satisfacción a tus necesidades. Dios no te guía con su estrella a la bruja. Dios no te guía a la divina. Dios no te guía a un lugar donde Él no está. Dios te dirige a donde Él está. Por eso, si viniste al templo hoy, no viniste porque alguien te invitó, viniste porque la estrella de Dios te guió al lugar que solo Él sabe. Puedes llenar tu necesidad. Adoro a Dios, Dios no es más Dios. Me transforma a mí. Me hace más sensible a su voz. Lo conozco mejor, le obedezco más rápido. Míreme aquí. El que no tiene cultura de adoración, tiene cultura de desobediencia. El que tiene cultura de adoración, tiene costumbre de obediencia. El que adora con efectividad y con sinceridad, está listo para lo que sea. Necesito correr sillas, sí, cómo no, las lavo, yo limpiar el piso, y esto, ¿y qué más hago? El que no adora, no tengo tiempo. La adoración quiebra el poder de nuestro orgullo, nuestra soberbia. Y finalmente, el camino de la adoración, y los dejo en paz. Mismo texto. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella hemos visto en el oriente. Dijimos que salieron o de Yemen, en la península arábica, o salieron de Persépolis, hoy Irán. Estuvieron por lo menos 83 días andando en camellos, recorriendo casi 2000 kilómetros. Ellos salieron de allí, de Persépolis a Belén. Ellos establecieron una ruta, ellos establecieron un camino. Y lo que me llama la atención es que nada de lo que iban encontrando en la ruta fue más importante que el objetivo que se habían propuesto alcanzar. Tenemos 83, 85 días. Salimos de aquí hasta llegar a Belén. Son muchos días, son muchos kilómetros, mucho entretenimiento podrían haber visto en el camino, pero nada los sacó de ese objetivo. Estoy entrando en la parte final y quizás la más importante. Hay estorbos, hay ofertas pasajeras, hay cosas buenas y aún malas que buscan desenfocarnos del objetivo de nuestra adoración. Míreme aquí, por favor. Si tu objetivo es venir a adorar a Jesucristo, la enfermedad puede ser un estorbo y un entretenimiento. El problema, de hecho, si la enfermedad, el problema o el pariente, esto lo dicen otros países, es que me llegó familia de pronto. Entonces, ¿qué hace? No atienden a Dios y atienden a la familia. ¿Y qué es atender a la familia? Bueno, hay que salir a buscar, que comprar un poco de carne si es que se puede comprar, hay que armarles la comida y hay que atender a la familia. ¿La razón es lícita? Claro que sí. No admite una tela de juicio en absoluto. Pero lo cierto es que cuando me estoy preparando para salir de mi Persépolis, para ir a mi Belén a adorar al Señor Jesucristo, en el camino me encuentro con entretenimientos, con ofertas, con problemas, con enfermedades. Pero si mi objetivo es adorar a Cristo, no habrá enfermedad, no habrá crisis, no habrá muerte, no habrá problema que pueda evitar que yo cumpla mi objetivo. Por lo contrario, los problemas, las enfermedades,
enfermedades, las crisis, debieran funcionar como estimulantes a que yo no deje de hacer lo que quiero hacer. ¿Qué es lo que quiero hacer? Adorar a Cristo. No obstante, la triste noticia es que muchos de los problemas han logrado que muchos dejen de adorar. Se sorprendería la cantidad de cristianos que están en casa y que ya no adoran. La pastora, el pastor, sabemos las veces que nos hemos parado aquí sin fuerza para seguir parados aquí. Y de mil amores hubiéramos quedado abajo, pero seguimos porque había un objetivo, y el objetivo es adorar. De hecho, miren lo que dice la Biblia: no llegaron a Belén, no había GPS todavía. ¿A dónde llegaron? A Jerusalén. Y cuando llegan a Jerusalén, dice, estamos cerca, se ponen a preguntar. Sabemos que ya ha nacido el rey de los judíos, ¿saben dónde está? Y la pregunta llegó a Herodes, si usted conoce el resto de la historia. No era Jerusalén. Y wow, vaya que hay cosas para quedarse en Jerusalén. Los que tuvimos el honor de conocer esa ciudad increíble, su historia, sus edificios, su antigüedad, su belleza. No obstante, no hizo que Jerusalén provocara que ellos se quedaran ahí. No era Jerusalén el objetivo. El camino de ellos terminaba en Belén. Belén. Siguieron preguntando hasta llegar a Belén. Cuando con Héctor Herrera, mi primo, viajamos por allá a finales de los 90 a ver un avivamiento en Pensacola. Los 90. Alquilamos un auto de pura suerte, no sabíamos cómo se alquilaba un auto en aquel país. Salimos de Miami hasta donde estaba esta ciudad, casi a la otra punta de ese estado. Y de hecho no sabíamos dónde quedaba la iglesia. Y cuando leí este texto me acordé cómo llegamos a Pensacola, el templo del avivamiento. Era un domingo bien temprano, habíamos viajado toda la noche. Habíamos dormido en los lugares donde entran los camioneros para dormir, y ahí dormimos. No llevábamos mucho dinero, así que comimos hot dog y pancho, volvimos que explotábamos. Y muy temprano ese domingo arrancamos para Pensacola. No teníamos dirección, no había GPS ni teníamos el mapa donde estuviera la iglesia. Entonces dijimos, ¿y cómo vamos a llegar a Pensacola? Al templo. Y él y yo razonamos y dijimos, preguntando. Ahora, dos que hablan español en el mundo del inglés, preguntar, otro desafío. Pero no hubo que preguntar mucho porque nos estacionamos detrás de un auto americano, por supuesto, en un semáforo. Y abajo tenía una leyenda, ¿bien? Y la leyenda era un texto bíblico referido a Jesucristo. Y tenía un pescadito, faltaban las cruces, este cristianazo. Entonces, este es cristiano, domingo en la mañana, este va al templo. Así que nos adelantamos, yo iba guiando, Héctor a él hablaba más inglés que yo, pero bajé el vidrio y de hecho la dama era un matrimonio mayor que nos atendió ahí mientras nos pusimos al lado en el semáforo. Le digo, good morning, excuse me. You are Christian, okay? Oh, yeah. Wow, no entendí más nada. Pero sí supimos que eran cristianos. Digo, we need the church, the revival church, the Pensacola Revival. Oh my God! Y se puso a llorar la señora. Come, follow me. Y lloraba, nos pusimos en el estacionamiento. Y abrió el periódico delante nuestro. Y en las páginas centrales del periódico de Pensacola decía ahí del avivamiento en esa iglesia, y decía acá abajo, y lo resaltó, y una palabra que decía, vendrán de otras naciones a buscar esto. Y lloraba, y nos fuimos detrás de ellos, preguntando. Y nos sentamos en primera fila, acá el avivamiento, cuando siendo nuevos deberíamos estar no sé dónde. ¡Qué privilegio! ¿Cómo llegamos? Preguntando. ¿Cómo puedes adorar mejor? Diga, preguntando. ¿Cómo supero mi crisis? Preguntando. Tener la humildad de estos reyes que ni judíos eran.
¿Cuál es el problema nuestro? Es que a veces no solo tenemos problemas, sino que nuestro orgullo nos traiciona. No pregunto, voy a salir solo. No hay nadie que haya salido solo. No hay nadie que haya logrado salir en libertad solo. Por eso la bendita bendición de ser bendecidos con la iglesia. Y más todavía esta que es una casa de valientes. No hay un valiente que quede en el piso, no hay un valiente que lo adore. ¿Y cómo podemos lograr eso cuando el valiente tiene la grandeza de preguntar? Ellos llegaron a Jerusalén, aquí no está, qué lindo Jerusalén, pero no es esta la razón de nuestro viaje. ¿Dónde está el niño que ha nacido? ¿Dónde está mi bendición? ¿Dónde está lo que necesito? Pregunta, porque la estrella de Dios te dirige hacia su respuesta. El lugar de adoración es donde Jesús, el Rey, está. En tu casa, en tu auto, en tu iglesia. Cuando adorar se hace una gran necesidad. Esto me dijo el Señor que les dijera.